¿Me podés decir ahora, Agustina, si refrescas la UV, si te deja enviar? A ver, ahí me estoy fijando. ¿Alguien más lo quiere? ¿Alguien más Editar lo entrega, necesita me que no se lo aparece. reabra? Yo, profe González, Melissa. Me falta toda la etapa 1B. Lean bien. No sé. Estamos aprendiendo. Se nos Por pueden pasar eso se lo estoy algunos. haciendo. Por Gracias. eso se lo estoy haciendo. Pero no me pueden quitar el placer de decirle, por favor, en la vida profesional se puede perder mucha plata y trabajo por estas cosas. Acá es irrelevante. Entiendo que ya te lo revertía borrado. Sí, Melissa. profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que necesite que se lo revierta borrador? Porque ya lo haya entregado. Porque había tiempo hasta las 12 de la noche de hoy. Bien. Bueno, ya va a aparecer alguien más. Muy bien. Vamos a ver. Listo, profe, gracias. El problema. Pero déjeme un poco. Déjeme divertirme. Sí, lo hago, no tengo drama. A ver, Julita, si entiendo. Por lo que yo veo de la solución que te dan las curvas de mapa de residuo con esa composición, en un nodo te da 371, 11, 9, 1, o sea que esta sustancia está pura aquí, y la de la 2 a la 6, que son las composiciones del loto, también te da pura en esa, te da esta, y en esta te da pura en el otro nodo, te da puro el 6, en vapor el 6, en la temperatura de alta, hiciste chequeo adicional, porque lo vi, digamos, el XD que te da 1, ¿está bien? Entonces vos
Entonces no entendí ni medio. La volatilidad en XD, que no sé de dónde sacas este XD. En este XD y en este XW, las volatilidades te dan exactamente iguales. Entonces, la gran pregunta mía es, ¿por qué matar un mosquito con una bomba atómica? No sé para qué está haciendo Max Beta. O sea, todo me indica que tus nodos estable e inestable van a uno, al de alta, al de baja. Las volatilidades no se invierten en ningún momento, se te mantiene todo. Acá hay que usar hipótesis de componente clave. Todo para usar una hipótesis de componente clave. Te va a destilar. Siempre. Entonces no sé para qué haces más beta. ¿Se entiende mi planteamiento? No, sí, pero mi pregunta es por qué no daba en el caso que lo quisiera hacer. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Que dé max beta o que yo haga un cálculo rápido? No, el cálculo rápido. ¡Listo! ¡Problema resuelto! Ingeniero, no se traumen, no le busco. Oh, si yo sabré que usted le busca la quinta pata al gato. ¿Por qué son tan complicados? La simplicidad. Esto tiene que ser un Steve Jobs, algo zen, algo limpio, simple, 2 líneas, plano, no como este cuadro de atrás, o sea, algo limpio, simple, resultados, plata. Eso es todo lo que yo necesito. Cualquiera necesita, diría yo, ¿no? Cualquiera necesita plata. Pero no necesito que ande más beta. Yo necesito una torre que me converja. Nuestra experiencia es que, como la mezcla que tienen ustedes es al azar, si lo dejamos totalmente abierto al problema, las 3/4 partes de ustedes tenían problemas, pero había una cuarta parte, diría yo, que tenía que ver el vaso medio lleno, que es que no tenía problema, y todo indica que ni siquiera dije qué sustancia tiene. ¿Qué sustancia tiene? Sí, lo tengo como compuestos. Ay. Después me... Es que por eso me llamó la atención, digo, hago el max beta y no puede ser con estos compuestos, y el año pasado me tocaron unos horribles y me dio de taquito. No, de vuelta. A tu juicio, ¿esta mezcla es no ideal? Es medio ideal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por No, qué? ¿Por qué? ¿Por no qué? sé, no hay por qué. Sí, a mí no me interesa lo que me digas, sino un por qué. Te voy a tener que adelantar mi por qué. No tiene agua. Metele una gota de agua y esto es un pastiche de 4 fases. El que mata el alcohol es el agua. ¿Se entiende? Con agua y un 2-metil-2-butanol hay 2 fases. Cantado. Con el 1-pentanol, que ya tengo una cadena bastante larga, hidrofóbica, me empieza a hacer desastres. Pero el problema no es el alcohol, el problema es el agua. Moraleja, ustedes no tomen Fernet porque el problema es el agua de ustedes, no es el Fernet. O tomen Fernet puro, diré yo, sin agua, sin coca, sin nada. No. Sí, una copita de un aperitivo y nada más, porque no se puede tomar más que eso. Pero acá el problema es el agua. Sin agua, es una serie homóloga. No me preocupa más beta, ni reniegues. Ni reniegue. No. Hay que ser tendiente al resultado. ¿Eh? Hay un objetivo que es el de aprendizaje y todo lo demás, sí. Pero también queremos decir con este tipo de ejemplos que a veces cuesta, cuidado, a mí todavía me cuesta, a Ciencia todavía nos cuesta, llegamos
par de años haciendo esto, concentrarnos siempre en los objetivos, ¿está bien? Y pensando en el criterio del ingeniero, que es, denme una solución. Si además es buena, mejor. Pero necesito una. Entonces, yo no necesito más beta. Hacer una hipótesis componente clave. Listo. Ya está. ¿Se entiende, Julieta? Sí, profe. Es Muchísimas todo para la gracias. hipótesis componente clave. Así que ni te preocupes. ¿Están viendo un cálculo riguroso? Sí, ese es el mío. Ay, tonto que soy, tonto que soy, tonto que soy. Ay, pero acá tengo que buscar Broid en versión 5. Ben Robinson, Unifac. Pero. Había una advertencia. ¿Qué decía la advertencia? Natalie Santos está más abajo. Tenía que estar abajo, o sea que primero tenía que poner. Sí. Entonces, yo me acordaba que había una advertencia, pero no me acordaba cuál era. Esta no está acá. Es la versión 5. La versión 5. Acetana. Ay, ¿qué es el óxido de mesitilo? ¿Quién se le ocurrió eso? Lástima que no El buscaste ni como azar. estructura. ¿Cómo debe ser óxido de mesitilo? El mesitilo era un No, anhídrido. igual lo busqué en la página que usted sugirió y es una acetona también. Nada más que es el nombre que lo llaman generalmente. Pero si ya que tenías ahí, copiate el cosa de Lo Wikipedia o copié en algo así. inglés. O sea, para ver la estructura, para ver qué era óxido de mesitilo. Yo tampoco sé lo que es. ¿Qué sé yo? Sonaba muy bonito. Suena interesante, la verdad, sí. Y ahí después de la K era Natalie Santos, que usted había dicho. Y ahí está el error.
Y veo que la fila 198 tiene un valor negativo. Sí, hay varias que tienen valor negativo. Entonces no anda. Estuve probando y puede ser por el vector alimentación, ya Para que que lo como es líquido genere, vapor, por eso, para que lo genere, X0 inicial, X0 inicial era una función que estaba, en Nastrizando, sí, porque esto era parámetros, y entonces lo genero desde acá abajo. Esto era el calor, la temperatura y los flujos molares, 1, 2, 3, 4, 5, los flujos molares de vapor. O sea, tenía un problema con el flujo molar de vapor, eso significa tener un problema con el modelo del plato de alimentación. Esto es, ¿cómo lo explico? El modelo del plato de alimentación era, yo entraba una corriente de alimentación a un plato. La fracción de vapor se suma a el plato de arriba, mientras que, se suma. Viene una corriente de vapor ascendente y suma la de vapor y sigue subiendo. Y la de líquido viene descendiendo una corriente de líquido y la corriente de líquido se suma a la que baja. Ese es el modelo del plato. El problema es que así no se construye el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones y X0, cuando se construye X0 para hacer todo, no sabe cuánto le viene de vapor de abajo. O sea, aunque el modelo de plato de alimentación dice que la fracción de vapor que entra a este plato se suma al ascendente de vapor para seguir para arriba, como no lo construimos así al cálculo, esa teoría cae. ¿Qué quiero decir con esto? Se construye diciendo desde arriba, ¿está bien? Porque esto arranco yo del destilado. Por el arrancar el del destilado, con la relación de reflujo que vos me has puesto, tiene que estar bajando una cantidad de líquido y tiene que estar subiendo una cantidad de vapor para que me cierre el balance en el condensador. ¿Sí? O sea que el balance de masa del condensador con la relación de reflujo me fija en el plato 2 cuáles son las corrientes de líquido y de vapor. Entonces voy armando plato a plato hasta que llego al de alimentación. Pero entonces ese modelo de que la corriente de vapor se suma al ascendente de vapor para ir para arriba, en realidad en el cálculo se hace la corriente de vapor que ya la tengo para arriba, le resto la fracción de vapor y esa resta es el vapor que me tiene que venir de abajo, porque el vapor de abajo más ese valor me tiene que dar de arriba. Entonces se encontró con un problema con este modelo. Y es que todo el cálculo que hicieron ustedes de reflujo mínimo se fue a quién sabe dónde, porque entraste una fracción de vapor. O sea que si te está dando un valor negativo el X0, es porque justamente en el modelo de plato de alimentación, al restar el vapor para calcular la corriente de abajo, la corriente de abajo me quedó negativa en este componente. Perdí este componente. O sea, la única forma que le cierre el balance de masa del plato de alimentación es que las corrientes de vapor que están de ahí para abajo, en este componente sea negativo. Si no, me cierra el balance. Eso significa que estoy muy... ¿Y cómo podría armarlo para que me dé líquido vapor? ¿Y a qué se debió? Se debió a que yo tenía el vapor ascendente en la etapa 2, 3, 4, que me viene por el balance de masa del condensador,
y tuve que restar la de vapor que subía, ¿está bien? Para poder sacarla de abajo. Significa que tengo poco vapor. O sea que estoy teniendo poco vapor de arriba porque al restarle este, me quedó negativo. Lo que necesito es un vapor de arriba más grande. ¿Y cómo logro un vapor de las etapas superiores grande? Con más reflujo. Porque esa relación líquido-vapor, perdón, líquido-vapor, era exclusivamente problema del factor de la relación de reflujo. Todo me indica acá que yo tengo que aumentar el reflujo. Porque Ok. aumentando el reflujo, aumento los valores de L y de B que están en operación. El reflujo es el 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, lo tenés en 1. Sí. Tu reflujo tiene que estar definido por acá arriba. Arriba la U. Muy bien. Vamos a probar. Como 10. ¿Y por qué no? ¿Qué sé yo? Bien. Lo probé recién con 10 y con 100 y no, tampoco. Bien. Entonces, no anda mi teoría. ¿Qué es lo que está pasando? De alimentación, 5 puntos. Yo ahí para la alimentación hice un cálculo flash aparte y hice 40-60 la relación de líquido y vapor y armé el vector alimentación. La 110. La 110. Esto era 2NC más 1. Esto era 2C. ¿No?
Eh, la 111. Pero ahora me la da en la anterior, que es en la 9. O sea, esto es la etapa 9.
O sea, acá estamos usando que la composición del líquido y del vapor son iguales a la del destilado, porque en el condensador las tres corrientes son iguales. En vez de usar la I. Es porque todo me indica de que no le cierra el balance de masa. Cuando vuelvo un vapor de este valor, cuando yo alimento vapor, o sea, está viniendo de arriba, lo está restando, no tiene suficiente componente C para poder restar. El cálculo rápido del condensador nosotros decíamos que era a la misma composición XD porque si yo tengo Y quizás, profe, haciendo una sola alimentación que sea solo vapor. vos tenés una corriente de alimentación que es 40-60, que la composición global yo la probé y es igual a la de Z, o sea, es igual a la de Z, o sea, el balance de masa de estos dos me da un Z de 100 y las composiciones de líquido y de vapor lo que pasa es que no, yo pensaba que este era un,
empeoró. Eh, el código creo que yo ya lo había restado. El código yo ya lo había restado. Y el problema sea esta expresión. Hay un problema estructural, efectivamente, que no... Tengo que sacarlo del balance de masa del plato de alimentación. O sea, esto debería estar andando, ¿no? Eh,
O sea, si vos te fijas, Nico, primero te va haciéndolo todo líquido. Sí, todo líquido. Líquido saturado, diría yo. Y se están dando y calcula. El problema es el balance de masa en el plato de alimentación. ¿Cuán coherente es con el cálculo rápido de se está viniendo bueno de lejos. Y de probar alimentar en una sola fase, profe, yo lo planteé así en líquido vapor por la consigna, pero Sí, quizás claro, por eso si la cuestión es renegar con el plato. No, si lo que pasa es que yo primero tengo que demostrar que ande. Héctor, yo Para lo eso hice el tengo que cálculo demostrar. con líquido subenfriado y me convergió perfecto el algoritmo. Por eso sí, pero tengo que demostrar que anda. Vaya novedad. El problema es encontrar un valor inicial. Yo lo intenté con este i, pero no me da lo suficiente. O sea, tengo que rehacer. O sea, este balance inicial que yo hago es solamente a los efectos de poder ofrecerle un valor inicial a Broiden para que empiece a calcular. Pero no tiene por qué ser el que yo estoy formulando. O sea, no tiene por qué ser fíjate que yo lo alteré como, en vez de y, una x, ¿está bien? Obviamente me mejora la convergencia, pero se me vuelve oscilante. También le puse una relación de reflujo media alta, ¿no? Todavía tiene una relación de reflujo 10, porque está oscilando. Tengo que ver un poco la relación de reflujo. Me va a hacer negar la relación de reflujo. Pero todo indica que si me da negativo en el plato que yo planteé allí, es porque el modelo de plato de alimentación me está diciendo que al entrar vapor de ese componente, lo que me está viniendo de arriba, o sea, el vapor que está ascendiendo, no le cierra el balance de masa. Tiene que tener más. La otra cosa que te cambié, porque también me sorprendió mucho, es que me hayas planteado una especificación de inicial de 1. Yo la bajé a 0.98, 0.02. Pedirle 1 a MATCAD es complicado. O sea, por eso estás pidiendo 1 en XW. Porque empiezan estos problemas de que no... Lo que pasa es que yo lo cambié y tenía que ver si de todas formas me cerraba el balance masa total. O sea, si estoy usando el... O sea, tengo que... Como valor inicial de composición, que es lo que hace la hipótesis, el componente clave, no es bueno plantear de que una composición vale 1. Le voy a exigir demasiado, o sea, no es un buen valor inicial. Cálculo riguroso te va a decir a cuánto logra calcular XD y XW. Con 20 platos, que es lo que vos le fijaste, el cálculo riguroso me va a decir, bueno, con 20 platos y esta alimentación que vos tenés, XD y XW valen tanto. Entonces, pero vos partiste de un XW que daba de 1.
es muy difícil que, o sea, que ese no es un buen valor de partida, pero que es un Ok. valor muy raro. No logra 1 normalmente. Le tengo que dar algo de los otros componentes. Por eso veo que la hipótesis del XD, ¿a vos te da un aciótropo? Sí, muy mínimo, muy chiquito. Pero vos estás planteando un XD Ese justamente es el ácido. que, bueno, esto no es muy mínimo, no es muy chico. A ver, un momento. Ahí me fijo en el cálculo rápido, pero sí O sea, corroboro. a ver, ¿qué quiere decir? Con una composición 0,1, 0,4, 0,2, 0,17, está bien al medio el aciótropo. Ahí me estoy fijando en el informe. Pero entonces eso significa que vos hiciste max beta con un XW de 1 y de todo el resto 0. Ahí te digo, un segundo. O sea, porque yo vi que esto lo tenías en 0 y en 1. O sea, acá te daba 1 y acá te daba 10 a la menos 9, 10 a la menos 13, 0. Esto era 1. ¿Está bien? No, no, aciótropo no me da, porque justamente me da el 5 por el nodo estable sale 1, sale puro, y el nodo inestable, eh, el, el otro sale, el de menor temperatura, el componente 1, sale puro. Esos son el nodo estable y el inestable. No me dio aciótropo en los extremos. Y este es el resultado que te da max beta, Sí, de XD. poniéndole 1 para este. O sea, vos estás Exacto. usando XW, lo cual indica de que vos tenés un, o sea, max beta lo que te está calculando es que hay un aciótropo. Hay un aciótropo. Porque el concepto de max beta era que yo encontraba el balance de masa fijado XD, fijado F, una XD que esté dentro de la región de factibilidad. Ujú. Eso significa que aunque el nodo estable y el nodo inestable me den, puede suceder que tenga un aciótropo ternario o cuaternario, y entonces lo que hacía max beta era, calculo, hago un balance de masa, hago un cálculo de cuánto podría ser D, me fijo si la curva del mapa de residuo vuelve a los nodos estable e inestable del primer punto, del que pasa por Z, si todavía es estable y tengo los mismos nodos, aumento un poquito el D, e iba probando que para cada nuevo cálculo, en la curva del mapa de residuo, que pasa por D, todavía tiene los mismos nodos estables e inestables que tenía en su origen. Si se te paró en este valor de XD, es porque un cambio mayor en la composición hace que salga, o sea, los nodos estables e inestables se vayan a quién sabe dónde. Perdón, se me vayan a otro nodo estable e inestable, lo cual indica de que estoy fuera de la región de factibilidad. Lo cual significa que vos entrás con un XD. Sí, este ya entró en un lazo. Entró en un XD que viene con esto.
Pero aquí la especificación es D. Para el max beta, yo especifiqué W, como usted hizo en el video. No, la especificación es D, el caudal total de destilado. Este. Ah, sí, sí, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De dónde salió 66,9? Del cálculo rápido. ¿De Max Beta? Sí, exacto. ¿Vos lo tenés abierto ahí? Sí, ahí. ¿Cuánto te dio D? 67. Yo le puse 66.9, como usted había dicho en el video que había que bajarle un poco, que era recomendable, entonces le bajé y le puse 66.9. Quizás ahí, ¿será? De todas formas, esto no me va a corregir. Lo que pasa es que yo estoy pidiendo un D que sea 70. A ver, la solución normalmente para esto es, bueno, a ver, hacerlo como líquido saturado, líquido subenfriado, Nico. Pero la forma de solucionarlo es, tengo que agarrar un papel, hacer el esquema de la torre, ¿está bien? En ponerle los valores de caudal de D, poner los flujos molares de cada uno de los dos, de líquido y vapor, ¿está bien? Que están descendiendo, a ver qué es lo que estoy poniendo, para ver, como se hacía en integración 2, el balance de masa del plato de alimentación. Porque ese menos 14 indica simplemente de que no tengo suficiente componente 5 en la fase vapor como para que me entre vapor de ese tipo. O sea, no le cierre el balance de masa en el plato de alimentación. Ok, Se voy le a seguir cierra intentando y si no... cuando entre líquido, por el modelo que tengo, cuando entra el líquido siempre se suma. Entonces nunca le pasa nada. Pero cuando entra vapor, el vapor se resta. Y entonces el vapor no siempre anda. Porque el vapor que asciende, el vapor que asciende está en naftalizado. Así es. Ponía todos los valores iniciales, ponía todo lo inicial. Para K igual a 1 a el número de columnas del vector alimentación que tenía. Vos ahí tenías un vector alimentación que tenía 2 columnas. ¿Sí? Sí, exacto. Entonces, asignaba NF al valor de F alimentación sub 4, la columna K. La etapa de alimentación es mayor al número de etapas. Si esto es mayor que esto, se me denota un error. No puede ser. Sacaba la fase de esto del valor de 1 de la columna K, el indicador de fase. Yo ponía esto, F alimentación, supra la etapa, es alimentación, si la fase es 0,
y es igual a alimentación de vapor si esta alimentación yo le dije que era vapor. De lo contrario, y acá estoy para todos. Este es el vector alimentación supra F, y este es el origen de que te da negativo. No, porque esto es 1 menos fase NF, alimentación. Para 2 igual, o sea, para las columnas 2 a N menos 1. Esto significa que yo no podía alimentar en el plato, en condensador o calderín, porque estaba en el núcleo. Era lo que me venía de arriba más la sumatoria de los líquidos, la sumatoria de los caudales líquidos y la de vapor menos la sumatoria de alimentación de vapor. Este es el que me causa el negativo. Porque eval sub 5 menos 1 y el resultado final restaba. El valor inicial sub 5 menos la sumatoria del vector alimentación vapor de K igual a 1J o sea que acá almacenaba un vector, val inicial. Es el parámetro 10. Y el parámetro 10 es el vector de valores iniciales. Y el vector de valores iniciales es un 8,1. Es el 10. Vector de valores iniciales obtenidos en un cálculo rápido. Que es este. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un 8, 10. Y yo tenía que tomar el 5. O sea, el elemento 5 es un vector. El vector valores iniciales de flujo molar, que es este. Que de acuerdo al cálculo rápido, es XD sobre R más 1, por R más 1. O sea, D por R más 1, que es esto. Que es lo mismo que tenés acá arriba. Entonces, acá lo que hacía, tomaba el vector valores iniciales del líquido y le sumaba las alimentaciones que yo tuviera líquidas. Y tomaba el valor inicial del vapor y le restaba todas las alimentaciones de vapor. O sea que la Esta era la alimentación, temperatura. Y este era el cambio de la temperatura. O sea, la temperatura hacía una progresión lineal, o sea, una distribución lineal entre la temperatura del condensador y del calderín. O sea, acá el modelo del plato de alimentación justamente es que yo tenía que tomar el valor del líquido
que está bajando, y cuando sigue bajando, porque es de 2 a la n-1, cuando sigue bajando los platos, le suma las alimentaciones líquidas que yo tenga. Y a la de vapor, que viene bajando, pero en realidad subiendo, pero es de plato a plato descendente, le resto las alimentaciones de vapor. Y ahí es donde el valor inicial no me da. Con los cálculos que vos tenés, hay un componente que me da negativo. Por eso tengo que rehacer los valores que me están viniendo del plato de alimentación. O sea, tengo que rehacerlos. ¿A dónde es que estoy teniendo la diferencia? El modelo del plato de alimentación era, esta era la etapa J, entonces tenía F, tenía la etapa J-1, entonces yo tenía la L sub I, J-1, la B sub IJ, y la B sub I, J-1. Entonces, la L sub I J era igual a la L sub I J-1 más porque es el balance en este punto, más FLI. Y este, que es el B sub I J más 1, tiene que ser igual o sea, no. B sub IJ es igual a B. O sea, este es B sub I J más 1. Entonces, B sub IJ era igual a B sub IJ más 1 más FBI. Pero a mí me interesa o sea, era B sub I
más 1 tiene que ser igual a B sub IJ menos FBI. O sea, el B sub IJ es igual a este menos este. Y este es igual al de arriba más esto. O sea que esto sería igual a el L sub IJ más 1 es igual al L sub IJ más no, este ya no. El modelo era este. Y por algún motivo, cuando yo vengo con el B sub IJ de arriba, le resto esto, un componente me da negativo. Y eso es porque este está fijo y este viene sin un componente. O sea, yo tengo que aumentar ese componente. Acero vapónico, o sea, acero líquido quiero decir. O sea, acero Ok. líquido. Ok, voy a probar. Acero líquido, líquido Muchísimas saturado. Que es lo que anda. Genial. Acero líquido saturado. Hay que rehacer todo el cálculo del plato de alimentación. Sí. A veces andaba, a veces no andaba. Depende de las composiciones que uno estaba fijando. Como tenés en Max Beta te dijo que no te pase de este XD, no tendrías que pasar de ese XD. Ok. Ok. Hay que hacer Menos el mal que le balance. agarré temprano esto, porque si no iba a entrar en crisis. Muchas Es acero gracias. líquido. Acero líquido. Dale. Genial. ¿Otra pregunta, chicos? Profe, ¿Qué? ¿el informe se lo entregamos en formato PDF y le entregamos al MATCAD también? ¿O solamente el Sí. informe? No sé. A ver, a ver. Esa es la discusión del grupo. Es la discusión del grupo. Ya lo vi. ¿Qué sé yo? Ni lo vi. Pero me llegó el rumor. Que además le había preguntado a todo el mundo. A ver. Primero debo recurrir a la bibliografía. La bibliografía decía. Mezcla a destilar. Mezcla a destilar. Bueno, no voy a abrir esto. Voy a abrir el archivo mezcla a destilar. No,
De acuerdo a lo que estaba escrito, también le había errado. Las etapas del cálculo, informe. Se va a presentar un informe por cada etapa cuyo contenido será acorde a la estructura de los docentes del informe. Cada informe debe presentarse con una carátula donde están los datos del alumno y el título del tema. Los informes... Ahora tenía que ver estructura de los informes. Esta es la estructura del informe 1A. Y el 1B, que es lo que tenían que entregar hoy. A ver, ¿qué dice el pliego licitatorio? Busque el enunciado del problema y solamente me decía que lo suba a la UB. Y me dice que suba los informes a la UB. Luego, veo la estructura de los informes dice, haga esto. Muy claro, el informe es lo que tenía que hacer. Y el tercer lugar donde tengo que ver es la UB, a ver si pusieron algo en la UB, en la UB se había puesto que tenía que subir el trabajo práctico número 1, no tenía nada. La estructura de los informes a presentar eran los archivos que yo abrí, y la mezcla de estilar era la tarea de la mezcla, y no decía nada de introducción, etcétera, etcétera. Instrucciones de cálculo riguroso, guía. Bien. De acuerdo al pliego licitatorio, en ningún lado dice que hay que subir el archivo de MATCAD. O sea, tengo que desafiarlos que ustedes me digan dónde dice que hay que subir el archivo de MATCAD. En lo que está escrito no está en ningún lado. O sea que si los profesores se equivocaron y dijeron que no había que... A ver, no me vengan con la etapa 1 y 2 porque eso no lo voy a aceptar porque, bueno, ese sí fue un error. Estaba muy claro que tenían que poner la 1A y la 1B. La 2, la 3 y la 4 eran otras. Pero no hay ningún lado que dice que tienen que subir archivo MATCAD. Dice que tienen que subir un informe. Claro, Que el informe tenga parte del archivo MATCAD, sí. Claro, Porque el informe tiene una parte del archivo MATCAD, que son un par de imágenes
que es lo que nosotros necesitábamos del cálculo que le había dado el MATCAD. Pero no dice en ningún lado que tengo que subir el archivo de MATCAD. Que tenga que subirlo. ¿Qué quiere decir con esto? Como todo pliego licitatorio, si ustedes lo agregan, pues servirá para ver, digamos, si la especificación es correcta o si la oferta es mejorada y ese tipo de cosas. Pero no invalida la presentación porque la presentación se hace contra el informe de Word. O sea que si ustedes subieron el informe de Word, es el que corresponde. Si ustedes subieron el archivo de MATCAD, y ustedes creen que alguna vez Macaño lo va a abrir, bueno, lo va a abrir en caso de emergencia. Pero si no hay emergencia, o sea, si razonablemente el informe 1 está razonablemente completo y tiene toda la información necesaria, y es coherente con la de la etapa 2, yo no pienso abrir el archivo de MATCAD. Así que, si lo han subido, no está mal. Si no lo suben, no está mal. Necesito subir el informe. Listo, profe. Formato PDF. Buena pregunta. Esta es la pregunta que me hacían cuando, ¿se acuerdan que habían parciales en papel? Que le decíamos, saquen una hoja y escriban. Y ustedes me preguntaban, ¿lo hacemos con lapicero o lo podemos hacer con lápiz? Creo que con ustedes nunca se dio esta oportunidad. Qué viejo que soy, o cómo nos ha pegado la pandemia. Pero mi respuesta invariable en esos casos era, yo no voy a borrarle, o sea, si ustedes lo escriben con lápiz, yo no se lo voy a borrar el resultado. O sea, ¿qué interés tengo en borrar el resultado? Entonces, respondiendo con esta misma lógica a lo que vos me planteas como Word o PDF, si me lo pasás en Word, yo no te lo voy a tocar. No tengo ningún interés en tocártelo. ¿Sí? Pero reconozco que el formato PDF es normalmente el estándar para poder hacer las transferencias. O sea que si vos me lo mandás en PDF, por defecto es PDF. Lo diría de vuelta. A mí no me molesta si lo mandan en Word. Pero en otras circunstancias, esto hubiera sido una licitación, no, lo manda en PDF. ¿Sí? Porque aunque confíe en Macaño o en Cervetti, que no me lo va a tocar, la verdad no tengo ningún interés en hacerlo, puede que el escenario no sea así en la realidad. Y si el escenario es así, el estándar del envío de documentación que representa un trabajo, se manda en PDF. Si es bloqueado, mejor. ¿Sí? Repito, para operaciones 2, PDF, Word, me da lo mismo porque yo no voy a tocar el Word. Pero en general, la respuesta es en PDF. ¿Se entendió Listo, la pregunta? profe. Gracias. Por eso, esto estoy tratando de decirle, avivándolo para la generalidad. A mí no me interesa operaciones 2, pero en general, no lo pregunten, manden PDF. A menos que le den una instrucción muy clara que manden un Word o un Excel. Hay muchas planillas que hay que mandarlas en Excel, ¿también? Porque no admiten el PDF de Excel. Pero de Word, y les piden el Word, qué feo. A menos que sea un formulario de Word, si no yo no mandaría un Word, mando PDF. ¿Otra pregunta? Espero que ya la hayan puesto en el grupo. Macaño dijo, no al MATCAD, no al Word. ¿Qué resumen que hacen ustedes? No, no dije eso. No dije eso. Dije, si pueden en PDF mejor, y no está exigido en ningún lado el MATCAD. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Estamos, chicos? Nos vemos. Chao, profe, buen fin de. Chao.